de presentar o plantear una temática. Vámonos entonces para acá, para los colombianos. Hermano Rubén, ¿por qué no nos habla un poquito, un minutito para que todos puedan participar? ¿Qué es lo que usted percibió y entendió de lo que, del tema de la escolástica? ¿Qué pasó aquí? ¿Me salí? Sí, parece. Ah, Ajá. no, que la cámara se me perdió. Bueno, vamos acá. Yo lo veo ahí. Pero, pero mi Ajá. cámara, no, se salió fue de acá. Ya. Bueno, mientras se prepara, voy donde Lucía Poveda. Lucía Poveda, un minutito para que me hables un poco de lo que entiendes de escolástica. La escolástica. Bueno, la escolástica es una época histórica importante para el cristianismo porque ahí se desarrolló la filosofía cristiana. Ya. Prácticamente se trataba de la enseñanza. Inicialmente esta palabra escolásticos indicaba algunas disciplinas que se estudiaban, por ejemplo, el trivium, que comprendía la dialéctica, la gramática y la retórica, y Ajá. también las artes matemáticas que comprendían, estas eran cuatro disciplinas que comprendían la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Inicialmente esto. Pero más adelante el escolástico era en realidad un maestro de escuela de teología, era un cristiano católico, que estudiaba, perdón, que enseñaba inicialmente en el claustro, enseñaba en las catedrales o en ambientes religiosos, digamos. Más adelante se desarrollaron las universidades, entonces él también enseñaba allí a sus grupos de estudiantes, ¿no? Pero eso fue más adelante. Entonces, el filósofo se convirtió básicamente en un profesor. Entonces, bueno, usaban varios métodos. Bueno, en realidad la estructura de la enseñanza, no sé si esto lo explico brevemente, se basaba en la lectura, se basaba luego en cuestionarse, en hacerse preguntas y después en debatir o sí, como reflexionar en eso, ¿no? Pero las lecturas consistían prácticamente, o sea, se tomaban de la Biblia. El texto sagrado era la Biblia, ¿no? Entonces, pero además de eso, porque ellos decían, en la Biblia están todas las respuestas, todas las inquietudes a todas las áreas del ser humano están en la Biblia. Pero también podemos encontrar respuestas, por ejemplo, en los filósofos ciertos. Por ejemplo, Platón en algún momento rescataron a él y lo reevaluaron, ¿no? Y entonces sus teorías también fueron válidas. Eso era verdad. Verdad lo que él había escrito. Más adelante, ya en la segunda fase de la escolástica, también tomaron a Aristóteles, pero también tomaban las doctrinas, por ejemplo, los papas, los concilios, esos eran verdad absoluta dentro de la escolástica en esta temporada de la humanidad, que por cierto, inició por el año 800, sí, el 800, y terminó con la Edad Media entre el 1300 y 1400. Entonces, esto obviamente después de Cristo, ¿no? Amén. Y y bueno, ¿qué más puedo decir de la escolástica? Ah, Bueno, importante, importante. ¿Cuál era lo que se resaltaba aquí? Bueno, que la iglesia o los concilios, los papas y ciertos filósofos tenían la verdad absoluta. En este momento no había nada más que descubrir. Eso decían ellos. No hay nada más que descubrir. El ser humano, de aquí podemos nosotros, lo que hacían ellos en el momento que leían ciertos escritos o la Biblia, ellos decían, aquí están todas las verdades. Entonces, a partir de aquí,
nosotros no tenemos que cuestionarnos más, mientras que anteriormente en la filosofía clásica sí se hicieron muchas preguntas. El ser humano no tenía respuestas, por ejemplo, del cosmos, de dónde venía el ser humano, si existía una divinidad verdaderamente o era solamente un misticismo, o si era una creencia, así una superstición. Mientras que en este tiempo dicen, no, ya todo está revelado, no hay, prácticamente el filósofo en este momento ya no tiene, el catolicismo alcanzó grande autoridad, digamos, ¿no? Entonces se convirtió en un poder, el Amén. catolicismo. Bueno, Amén. Listo, mi hermana, muchas gracias. Buen aporte, muy buen aporte porque nos vamos ubicando en la historia, en el desarrollo del conocimiento teológico, los aportes que hacen los filósofos y las escuelas que se van formando. Felicitaciones, hermana Lucía. Buena investigación. Vámonos entonces con el hermano Rubén Darío. Ajá, De mi hermano, Dios me lo bendiga, hermano. La escolástica yo la dividí en 3 puntos. ajá, El primer punto era la filosofía escolástica. Dice, la filosofía escolástica es una corriente filosófica y teológica medieval que se sí, centró en integrar la razón con la fe religiosa, sí, pero colocando una mayor preponderancia en esta última, en la fe religiosa. Sus inicios se remontan en el siglo IX y sí, fue la doctrina del pensamiento predominante en la cultura occidental hasta el siglo XVI. amén, Bueno, el otro punto es, ¿qué es la escolástica y sus tiempos? Dice, fue el principal movimiento en las escuelas y universidades medievales de escuelas medievales de Europa, desde a ujú, mediados del siglo IX hasta el siglo XV. Dice, el término de la palabra escolástica es scholasticus, ajá, que se aplicaba a los que enseñaban, a los que se ejercitaban y enseñaban en las escuelas de los mónacas. sí, Y sigue, el tema central, que era otro de los puntos, dice, el espíritu de la escolástica es está teñido por la religiosidad, que dice, por ello tiene como tema fundamental la relación entre la teología y la filosofía, dice, en lo general, dice, dice, primicia en aquella, por cuanto, dice, pero cuando fundó intereses por cómo sí, esta es, dice, amén, amén, predominando durante toda la Edad Media y del origen de las universidades. Dice, promovió la razón y el conocimiento sí, de la lógica. amén, Y aquí en el último punto está los principales exponentes de la escolástica, lo que fueron Juan Escoto Urillana en el ajá, 815 hasta el 877. Dice amén, Anselmo, Juan Anselmo de Carteburis en el 1033 hasta el 1109. Pedro, dice Pedro Aldevero, algo así, Aldelvero, ajá, dice que fue en el 1079 hasta el 1142. Dice Buenaventura, Juan Buenaventura, 1217 hasta el 1274. Dice Tomás de Aquino, sí, 1225 a 1274. Todo esto fue antes de Cristo. amén. Hermano, Y
hermano Sí, Rubén. Bueno, quiero que saques un punto de relevancia en lo que estudiaste ahí. Solo un puntito de relevancia que tú digas, me ujú. pareció interesante esta parte. Ajá, solamente ahí. Bueno, lo que me pareció interesante en esa parte fue porque hubo un tiempo donde se quería llevar la fe con la Ajá. razón y hubo siempre hubo una contienda ahí, pero mirando que el punto central de la escolástica siempre fue Dios. Amén. Amén. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias, hermano Rubén. Vámonos ahora entonces. Muy bien. Estos tres aspectos que usted estudió, investigó de la escolástica, pues se van uniendo con cada una de las investigaciones que han hecho y depende del escritor, ¿no? De ese periodo histórico. Por eso cada historiador o cada escritor va a plantear su manera de ver la escolástica. Es como estamos nosotros aquí estudiando. Tenemos diferentes puntos de vista de la escolástica, no obstante, pues la escolástica fue un periodo en el cual se trató de explicar la fe a través de la razón y la lógica. Pero bueno, ahora vamos a entrarnos bien a ello. Vamos donde el hermano Lucas, no sé si está ocupado también o puede hablar. Lucas. Mano, Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Sí? Aquí estamos. Disculpe que no prenda la cámara, sino que Ajá. tengo unos problemas con la cámara, pero ya ¿Está lo bien? estoy arreglando. ¿Está bien? Puede hablarnos. Sí, Ajá. sí, mi hermano. La pregunta es, ¿qué entendí yo de la escolástica, cierto? Sí, sí, lo que investigo, correcto. Listo, voy a dar un pequeño resumen solamente. ¿Ya? Yo entendí que la escolástica buscaba reconciliar, por decirlo así, la fe cristiana con la razón y la filosofía clásica. Eso Ajá. es como que lo que traté de investigar y pues como lo principal, si no me equivoco, era eso de la escolástica, como de unirlo, por decirlo así. Sí. Mm, más que todo eso, eso es Ok, lo que está bien. yo traté de investigar. Está bien, mi hermano. Amén. Vamos ahora a escuchar entonces al hermano Rubén. Hermano Rubén. Gracias, hermano Lucas. ¿Cómo les parece a ustedes? Y Dios quiera que nos pase porque ahora que se me fue la energía, el documento de la clase que tenía se me ha perdido y lo estoy buscando porque la computadora se me apagó y no había guardado el documento. Pero bueno, vamos a escuchar al hermano Rubén, poderoso Israel. No, mi pastor, ya yo di mi punto de No, vista. el hermano, el que está al lado, el hermano Rubén. Amén. ¿Cómo es que se llama el hermano Luis? Luis. Eso, hermano Luis Gonzaga Hermano Carmona. Luis, ustedes. Ajá. Bueno, mi hermano, yo voy a decirle las características de la escolástica. Amén. Aceptaban, aceptaban, aceptaban los postulados de la Iglesia Católica. El Sí. trabajo escolástico era principalmente en torno a la relación entre verdad y fe y el problema de los universales. Se apoyaban en la filosofía de Aristóteles para fundamentar las verdades de la revelación cristiana. Amén. Amén. Muy bien. El hermano Gerardo Rubio también. Gracias, hermano Luis. Amén, hermano. Dios continúe bendiciendo a todos. ¿Me escuchan? Sí, amén. Amén. Bueno, pues en cuanto a la pregunta de qué pude entender en este trabajo de investigación de la escolástica, también pues hablaré en síntesis mi parecer o lo que pude entender. Amén. La escolástica, pues en la era medieval fue más que todo un método de preparación por vía de la enseñanza. Entonces, había un tema central y era la problemática existente
entre la fe y la razón. Y pues esto se recoge en todos los manuales, sentencias y textos que deben ser leídos por los licenciados en la teología o los simples lectores o aficionados que quieran pues formarse en ella. Tenían que pues encontrarse con este tema central, con este tema principal, pero la escolástica buscaba la unión teórica y práctica entre la fe y la razón. Sí, señor. Sí, señor, cuando siempre lo que hubo fue un sometimiento, vamos a decirlo así, una subordinación de la razón a la fe. Amén. Y pues habían exponentes principales dentro de este método de preparación entre los escolásticos, entre ellos pues Anselmo de Canterbury, que se le llamó el padre de la escolástica, Pedro Sí, Abelardo era uno de ellos también de los más notables, Alejandro de Jales, Alberto Magno también fue uno de los más notables entre ellos, Juan Duns Escoto, Buenaventura y Tomás de Aquino, pero también estuvo Francisco Suárez, fue el representante más destacado de la escolástica del siglo XVI. Sus contribuciones teológicas y filosóficas son muy amplias y afectan casi todos los problemas tratados por la escolástica de la época. Así que, pues, esas son mis palabras en cuanto a lo investigado y pues nada, me pareció pero muy interesante esa parte de que ellos buscaban siempre pues la unión de la fe y la razón sí, y que señor. al final de todo pues terminaba la razón sometiéndose a la fe. Amén. Qué bien, mi hermano. Muy bien. Buenos aportes y wow, estoy sorprendido porque realmente yo digo, ¿será que es una trampa del enemigo? Me había echado como más o menos 6 horas preparar la clase de hoy y se me olvidó grabarla. Bien detallada didácticamente. La recuerdo, obviamente, gracias al Todopoderoso que creo que tengo una mente fotográfica, pero sí quería que ustedes fueran observando, viendo las imágenes, fueran viendo la diapositiva. Y estoy intentando buscar todavía a ver si recuperé todos otros documentos menos ese. Y yo digo, ¿será que el enemigo no quiere que escuchen esto? Pero lo vamos a hacer como sea en el nombre del Señor. Y tengo acá algo. Amén. Ajá, tengo algo aquí, estoy intentando ver. Me aparecieron todos los documentos menos ese. Y yo digo, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Muy bien. Gloria al nombre del Señor. Sí, lo perdí, definitivamente. Vamos entonces a avanzar con nuestro tema de la escolástica. Y les voy a hablar lo que ya tenía yo ahí preparado. Y bien, como estudiantes bíblicos y personas que nos estamos preparando en la teología, es necesario que tengamos un conocimiento amplio respecto a la historia, ¿no? Y su desarrollo, desde las 5 etapas en que se divide la historia, eh, la prehistoria, y obviamente lo que tengo que hacer con ustedes es dar la clase aquí en el video, pero les voy a mandar el documento de la clase porque lo voy a volver a preparar. Muy bien. Entonces, mirar la historia en sus 5 etapas. Tenemos la prehistoria, tenemos la historia, la edad antigua, tenemos la época medieval y la época contemporánea, y así tienen sus subdivisiones, tienen sus periodos, sus años, sus acontecimientos en la misma. Entre ellas, obviamente, aparece un periodo donde están en la escena filósofos que aportan a el estudio del universo. También tenemos filósofos que tratan con el ser, desde la ontología, la biología. Entre ellos está Platón y está Aristóteles.
pero ellos también obviamente se metieron a una parte profunda del ser, como la metafísica. Tiene que ver con el alma, sus emociones, actitudes, la mente humana. Ahora, como los estudiosos que somos, debemos pensar obviamente en que la teología nos impulsa o nos invita a ser muy cuidadoso cuando vayamos a hablar con el ser, hablar del ser humano y hablar de Dios. Hay tres elementos importantes a estudiar desde el punto de vista que he analizado y es, uno, al Señor, creador de todas las cosas. Dos, a el universo, que los griegos lo llaman el cosmos, y al ser o los seres vivos dentro del cosmos. Ya el universo pues va a tomar como parte las ciencias sociales, como la astronomía, gloria al Señor. Dice el hermano, la hermana Lucía Poveda, no, ese no era, creo que ese no es, o no sé. Preparé uno esta mañana, hermana Lucía. Sí, entonces no, le metí información como usted no tiene idea. Pero bueno, gloria al Señor. Pero es de lo que estoy hablando aquí en este momento, estaba escrito ahí. Muy bien, buscando la manera más fácil de percibir la temática. Y creo que ustedes la van a comprender de manera fácil porque la vamos a hacer sencilla. Bueno, estamos viajando precisamente por la historia en la aparición de los filósofos. ¿Por qué? Porque la filosofía, lo decíamos en clases anteriores, es la madre de todas las ciencias. Y se divide esta palabra en filos, que significa amor, y sofía, sabiduría. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría. Entonces, todo teólogo tiene que ir revisando a estos pensadores, estudiando sus teorías, sus pensamientos. Entre ellos hay uno que se llama Tales de Mileto, en el siglo VI antes de Cristo. Les contaba que él pensaba que todas las cosas subsistían del agua. Y segunda de Pedro 3:5 dice que es cierto. Entonces, él no lo pudo comprobar, pero tenía la noción, la intuición de que el agua trajese esta producción de vida y existencia de las cosas. Ahora, todo esto que ellos se preguntaban y pensaban es un trabajo que Dios nos dejó encargado a nosotros. Y para ello vamos a leer algunos versículos. Hermana María Alvarado puede estar leyendo Eclesiastés capítulo 1, verso 13. Eclesiastés 1, verso 13. La hermana Lucía va a leer Eclesiastés 1, verso 16 al 18. Entonces, Dios quiere que sus hijos que quieren tener una mejor relación con Él, investiguen, estudien, sepan, conozcan, porque a medida que conocen, pues podrán tener una relación más amena con Él, más profunda, más convincente, y al mismo tiempo cuando hablamos a alguien de Jesús, lo vamos a hacer con mucha seguridad, lo vamos a hacer con fe y con una explicación clara que la persona se le abra el entendimiento y se le pueda hacer revelada la deidad de Dios, lo que es Dios, su propósito, etc. Hermana María Alvarado, Eclesiastés 1:13. Prenda micrófono y la escuchamos. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Ok. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Ajá. Este Paremos un hermoso momentito, hermana Lucía, paremos para analizar un poquito las frases. ¿Qué es lo que significa la palabra filosofía, hermana Luz María Villa? ¿Ya la he explicado? Sí, significa y quiere decir
amor y a la sabiduría. Muy bien, entonces cuando el proverbista dice que di mi corazón a inquirir sabiduría, ¿a qué se está refiriendo en los términos que usted menciona? A la teología, al conocimiento, al A la pensamiento. filosofía, a filosofar. Porque si filosofía es amor a la sabiduría, y dice el escritor que dio su corazón, con el corazón se ama, ¿no? Dio su corazón a inquirir sabiduría. Y la sabiduría llega a través de un conocimiento de investigación de o acerca de. Alguien dice, uy, la hermana Luz María es muy sabia en los temas de consejería familiar. Ah, pero antes de tener esa sabiduría tuvo que inquirirla. ¿Dónde? En un seminario, en una Amén. escuela. Aquí le Amén. damos la razón a la escolástica que hablaron ustedes. Ahora sí, el porqué de la escolástica, vamos a llegar a ella. Ahora vamos a ver el porqué de estudiar la escolástica o saber sobre la escolástica. Bien, nosotros decimos esto no está en la Biblia. Ahí está, solo que los términos no los entendíamos, no lo teníamos. Por eso cuando leía al etíope en Hechos 8, le dice Felipe, el mismo Señor tiene el propósito, le dice Felipe, vea, hay un muchacho que está leyendo. Bueno, yo lo pongo como un muchacho, usted lo puede ver como un viejito. Hay un muchacho que viene todos los días a leer en su carro, pero lee y no entiende nada. ¿Usted cree que cuando usted abre la Biblia el Señor no se pone al frente a ver qué es lo que usted va a leer? ¿Usted había pensado en eso? Si la Biblia dice que los ojos del Señor están en todo lugar. Cuando usted la abre, dice, ah, ese es mi muchacho, ese es Rubén. No, abre la Biblia, ah, ese es Gerardo. Ese muchacho, a pesar del trabajo, vea, lee. Estoy parafraseando, ¿no? Los ángeles mismos dirán, oye, qué muchacho tan dedicado como Lucas Barrera. Le gusta estudiar, quiere conocer, quiere saber. Entonces el Señor dice, vamos a darle un chispazo de entendimiento. ¡Pah! Y se lo voy a mostrar ahora más adelante. Porque tiene interés, tiene ganas. Siga leyendo, mi hermana. Con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Ahí, Es- o sea, ahí, paremos ahí. Todo lo que se hace debajo del cielo, o sea, quiere decir que entonces Salomón sabía de astronomía, sabía de medicina, sabía de la botánica, sabía de educación sexual. Y eso que lo sabía porque tenía como 1000 mujeres. Bueno, sabía de relaciones humanas, de tal manera que la reina de Saba vino a visitarlo. Mire usted, tenía conocimiento de relaciones humanas, que tenía una comunicación tan asertiva que la reina de Saba dijo, yo quiero escuchar a ese señor, quiero oírlo. Miren lo que hace la sabiduría, el conocimiento. Atrae a las naciones a ti. Fíjese, qué importante el conocimiento. ¿Qué más? Todo lo que se hace debajo del sol. Quiere decir que estudió geografía, estudió las matemáticas, etcétera, etcétera. Por eso ninguno se levantó como Salomón. Y la gente tenía en la historia que nadie era como Salomón. Y cuando Jesús dice, miren, uno mayor que Salomón está aquí, la gente se sorprendió y dijo, entonces, ¿quién es este? Nadie se ha levantado como Salomón. No, uno mayor que Salomón está aquí. Y a Salomón lo fueron a visitar y se quedaron con él. Pero cuando visitaron a Jesús para agarrarlo, tenía Jesús tanta sabiduría, sus palabras eran tan penetrantes que los alguaciles se olvidaron de que era Jesús al quien tenían que agarrar. Y cuando vuelven, estaban tan persuadidos por el discurso, entraron a una especie de atmósfera intelectual que nunca antes habían escuchado, porque el conocimiento es seductivo. Y ellos dijeron, no, este hombre habla muy bonito, sus palabras penetran nuestro corazón. No, se olvidaron que tenían que agarrarlo. Y vuelven y le preguntan, ¿y a dónde está Jesús que lo mandamos a agarrar? No, lo único que sabemos es que hombre como este no ha hablado en la historia. Sócrates está mandado a recoger, permítame en el término colombiano. Sócrates está mandado a recoger. Platón, no, eso es un muchacho, es un aprendiz.
Estamos sorprendidos. Entonces, que no sabían que la sabiduría misma se había manifestado en la persona de Cristo. Aleluya. Uno mayor que Salomón está aquí. Pero él se dedicó a estudiar de todo un poquito. Siga leyendo, hermana María. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, ¿Para qué? para que se ocupen en él. Por eso cuando yo predico aquí en la iglesia donde estoy, yo llegué predicando a las hermanas, que mayoría eran hermanas. Yo dije, hermana, Dios no te trajo solamente para hacer comida a tu marido. Te trajo para algo más. O para lavar ropa y planchar. Te trajo para algo más. Algunos se ofendieron al principio, pero ya después empezaron a conseguir empleo. Empleo. Y obviamente tiene que mejorar todo en la iglesia. Ya hay para comprar una silla, porque hay hermanos que pueden donar la silla. Pero antes dicen, hermanito, yo no tengo plata. Mire que yo no trabajo. Entonces se necesita un discurso que le enseñe a la gente que Dios no solamente nos trajo a este mundo para dar un paseo acá. Este penoso trabajo le dio el Señor a los hijos de los hombres, dice Salomón. O sea, aprende de cada cosa un poquito y siempre tendrás empleo. O bueno, no empleo, tendrás tu empresa quizás. ¿Se da cuenta? Hay gente que le ruega al patrón que no lo eche porque no sabe más nada que hacer. Pero cuando sabe muchas cosas, como me dijo a mí el jefe mío árabe, me dijo, o sea, que usted desprecia el trabajo conmigo para irse donde esos evangélicos pobres que no le dan ni diezmo. Yo le dije, tranquilo, yo no lo hago por dinero. Soy feliz enseñándole a esa gente. Pero tenía un pequeño miedo, porque cuando te ofrecen el doble de lo que ganas, a cambio de lo que ejerces, hay una voz del diablo que te dice, se van a burlar de ti, pero le doy la gloria y la honra al Señor. Que Dios me respaldó. Y no solamente gané el doble de lo que Él me daba, sino que el 4 veces más, como dice la palabra. Una sola hermana sostenía nuestro ministerio en Medellín, Colombia. Pero eso lo hace el Señor cuando lo elegimos a Él como prioridad. Elige descubrir las características de Dios como prioridad. No sé cómo sean sus anhelos, sus deseos, pero yo anhelé comerme la palabra. Le encontraba sabor, como dice el salmista, como miel. Y mi esposa me decía, vete a acostar. ¿Qué tanto haces ahí? Bueno, el que le gusta le sabe, dicen algunos. Muy bien. Hermana María, ahí terminó su versículo, creo que fue, ¿cierto? ¿O le falta el otro? Sí, me dijo 1:13. 1:13 nomás. Entonces, Sí. ahora vamos a escuchar el testimonio de un hombre que lo ha investigado todo. Mire, un hombre que sabe de todo o una mujer que sabe al menos de todo un poquito, se cruza los pies, mire, y aunque están en pandemia, él está tranquilo. ¿Se acuerdan de Eliseo? Cuando venían los sirios, si usted hace una escenografía mental, y sí está preocupado, con depresión, está con miedo, con cortisol elevado, porque van a acabar con ellos. Pero yo no sé si es que Eliseo estaba cantando un coro que dice, Dios me cuidará. Y tú, no lo sé, pero estaba tranquilo el anciano. Y le dice, pero mi señor, usted está tan tranquilo y usted no sabe ese ejército que viene contra nosotros. Y entonces el señor, perdón, le dice el señor le dice a Eliseo, tienes que cambiarle la atmósfera a Giezi, porque Giezi está viendo con los sentidos naturales. Ah, bueno, señor, porque Eliseo tenía una comunión directa con Dios, que el Señor le mandaba los WhatsApp, permítame ese término, los WhatsApp del cielo y las imágenes de lo que hacían en secreto la gente. Se llama hoy el don de ciencia.
Es lo que se llama hoy en los dones, el don de ciencia. Y le dice, Señor, ábrele los ojos a Yesí. Y Yesí abrió los ojos y dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, o sea, carros de fuego. Cuando usted está a otra dimensión espiritual, usted ve lo que otros no ven en la iglesia. ¿Sabe? Y aquí yo creo que el hermano Lucas es un pastor, creo, sí, cierto que sí. Yo recuerdo que yo en Venezuela yo ponía 40 sillas y la gente está loco. ¿Y dónde está la gente? Bueno, ahí están sentados. ¿Dónde? Porque estamos viendo con los ojos espirituales. Estas sillas van a tener cada silla una persona alabando al Señor. Antes que suceda lo estamos viendo. Son los ojos espirituales. A través del conocimiento te conectas a lo invisible, viendo lo visible. Me recuerda el texto que dice, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde es que usted se está viendo cuando termine este técnico en teología? No sé si estará viajando el mundo, no sé si estará en un púlpito y predicando el mensaje y mucha gente llegando a los pies de Jesús. Y usted dirá, valió la pena sacrificar 2 horas y media de mi tiempo, porque ahora el nombre de Jesús es glorificado con esto que he aprendido. Debe haber un propósito, si no, usted a los 3 meses se retira de esto, hermano. Siento la unción del Espíritu ahora, no sé si es que ustedes me transmiten la chispa espiritual o nos conectamos al cielo. Permítame en ese paréntesis. Pero lo que yo quiero es que usted entienda que no estamos estudiando teología secular simplemente como los católicos para dar homilías y cátedras. No, no, no. Por eso nuestra teología es en la defensa de la doctrina apostólica y esa doctrina apostólica está bañada de la unción del Espíritu Santo. Que cuando predicaban los apóstoles, habían milagros extraordinarios, conversión de personas. Entonces, no vaya a decir mañana, es que el profesor mío fue el pastor Maximiliano, y entonces usted, ¿por qué está tan secularizado que todo es letra? No, no, él nos enfatizó que aceite había que ponerle a esa letra. Así que no me vaya a meter en problemas, porque los pentecostales exigen, ¿no yo? Exigen. Dice, este predicador como que está bien metido, está bien ungido. Y los dicen, yo viví eso, no sé si ahora lo viven. Eso es pura letra, la teología solamente. Entonces para el hermanito dogmático y dice, yo no he estudiado teología, lo que necesito es el Espíritu Santo. Tampoco hay que caer en eso. Equilibrado, equilibrado. Las dos cosas. Oiga, conocimiento con unción es una explosión. Conocimiento más unción igual a explosión. Ahí está. Hermana Lucía Poveda, entonces preguntémosle a Salomón qué pasa, porque el conocimiento se le pone equilibrio. Diga ahí usted, ahí solitita, y todos ustedes, al conocimiento hay que ponerle equilibrio, si no nos vanagloriamos. Al conocimiento hay que ponerle equilibrio, si no nos vanagloriamos. El Señor me tuvo que enseñar eso a mí. En una ocasión, me dijo, ojo con vanagloriarte, porque los aplausos los vas a tener, los halagos los vas a tener. Pero recuerda que si yo no estoy ahí, no funciona. Lea entonces ahora sí, 1:18 de Eclesiastés, hermana Lucía Poveda. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. ¿Se da Quien cuenta? añade ciencia, ¿Se da cuenta? Va leyendo despaciecito y vamos a ir explicando. Ajá, repita. porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Ujú. Y quien añade ciencia, añade dolor. Amén. Fíjate, a mí, incluso con este instituto, frecuentemente estoy recibiendo como mensajes, preguntas, del hermano que creamos que es más grande al más pequeño, digámoslo así, que te pregunta algo que parece muy simple y usted dice, ay, no saben esto. Pero entonces, ahí donde está tu humildad. Y a decir, si te preguntó, es porque espera una respuesta de ti.
Ahora el punto es tú sacar ese tiempito y responderle a esa persona. Pero también dice que causa mucha molestia. ¿En qué sentido? Entre más puedes saber, pues más te van a preguntar. ¿Ya entiende? Entre más puedes saber, más te van a preguntar. Y es ahí donde usted no vaya a salir con la palabra, hermano, y usted eso no lo sabe dentro de la iglesia. Hermanito, porque eso es sencillo, ese versículo de San Juan 3:16, es sencillo. No, 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 no. Explíquele al hermano, con humildad, porque le van a molestar. La molestia también puede venir en el sentido de que quiero saber más. Entre más sé, más quiero saber. Entonces, eso también molesta. Siga leyendo. Ujú. Hermana, prendan micrófonos. Estamos filosofando con Salomón, que Salomón era un escolástico, era un filósofo. Ajá. Pero digo, usted me hizo leer el 18, ya se acabó ese capítulo, voy al Ahora siguiente. era del 16 al 18 era. 16 al Ok. 18. Ajá. Nos Ok, adelantamos. Ajá. ajá. Hablé yo en mi corazón diciendo, he Ajá. aquí yo me he engrandecido y he Ahí, crecido ahí. en sabiduría. Vamos a predicar juntos, hermana. Vamos a enseñar juntos. Mire, resulta que uno pocas veces filosofa, ¿no? Hay un monólogo que se hace y una psiquiatra que se llama Marian Rojas le dice que se llama la voz interior. ¿Y es lo que está haciendo quién? Eso es en psicología. Eso es lo que está haciendo Salomón. Le hablé a mi corazón. Eso es psicología. Es decir, el corazón es la mente humana en términos griegos. ¿Y por qué usted hizo pastor? Porque el mismo Jesús comprobó que es así. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿y entonces con qué es que manda unos pensamientos? Con la mente. Eso se llama sentido metafórico o antropomorfismo. Entonces, concluimos que Jesús estuvo de acuerdo en que la mente humana es el corazón. Y ahora dice el escritor, le hablé a mi mente, en otras palabras. Le hablé a mi corazón, ¿para qué, hermana? Ajá. He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, Sí. sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Viene la palabrita Y de clave, ¿no? Sabiduría y ciencia, que son dos cosas distintas. No lo vaya a confundir. Sabiduría y ciencia. Siga. Siga, hermano. Y dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Ahí, es como cuando uno dice, ¿cómo es que una muchacha que nace en cuna de oro, en la casa de unos ricos, se va a vivir con un hombre que es drogadicto? Pues Salomón le llama desvarío y locura. ¿Lo ve? Todo esto lo estudié, o sea, y como usted puede tener un hijo o una hija que usted pensó que fuera un predicadora, y resulta que se le fue al mundo. Y usted dice, Dios mío, ¿pero por qué? Yo le enseñé la palabra. Son las locuras del ser, en el querer experimentar, conocer, sentir y saber. ¿Sí ve? A veces no es que faltó educación familiar, a veces no es que faltó principios y valores en el hogar, si lo hay, sino que hay un cosmos, hay un ambiente que rodea que se llama sistema social. Y el sistema social está educando a nuestros hijos de manera extra. ¿Cómo, pastor? A través de la televisión. ¿Cómo, pastor? A través de las canciones. ¿Cómo, pastor? A través del sistema educativo en las escuelas, colegios e universidades. Entonces, sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo ahí porque va a ser, usted le enseña una cosa en la casa y en el colegio escuchan otra, el rol de amigos otra y así. Muy bien, sigamos leyendo. Bueno, está el último versículo que dice, porque en la mucha sabiduría y mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Muy bien, así es.
Finish. Por eso, porque el que se dedica a la ciencia, hermano, es una persona que se vuelve hasta raro porque tiene que estar investigando, estudiando, quiere saber, quiere conocer, quiere comprobar. Le tiene que dedicar mucho tiempo a ello. Por eso algunos casi no tienen una vida propia. Es como en el caso del pastor. El pastor es demasiadamente juzgado. Incluso puede ser juzgado por su familia, tanto familia cercana como distante. La cercana, por ejemplo, el pastor, nosotros los pastores que nos dedicamos, hay un 80% de la obra. Los hijos nos reclaman, ¿sabe? Nos puede reclamar la esposa, el esposo puede reclamar, etcétera. Es ahí donde tenemos que ubicar orden de prioridades. Bien, estamos haciendo este estudio desde el área filosófica y secular porque nuestro estudio de hoy es la escolástica. Y la escolástica lo que nos invita es a observar las cosas de Dios de una manera académica, de una manera sensata, con conocimiento y causa. No hablar por hablar, no decir las cosas por decirlas, poner las bases para que la gente diga, a esta persona hay que escucharla, sabe lo que habla, sabe lo que está diciendo. No es solamente un evangélico que va a culto y aplaude. Él sabe lo que cree. Bien. Hermano Gerardo Rubio, no sé si me escucha. Atentamente. Muy bien, entonces respecto a lo que estamos hablando, Salomón, ¿qué era? ¿Un escolástico? ¿Un filósofo? ¿Qué era? ¿Un teólogo? ¿Cómo usted lo denominaría a él? Bueno, yo diría que Salomón era prácticamente un todólogo, porque era salmista, era rey, Amén, era amén. tremendo, tremendo. Sí, pero sí, es como usted bien dice, era un Ajá, teólogo, era alguien que dedicó su corazón con amor y con pasión, con entrega a la sabiduría, a lo que Dios amén, le dijo, fue lo único que él le pidió al Señor para poder dirigir su pueblo. amén, amén. Entonces, hermanos que me están escuchando ahí en las cámaras y detrás de cámara, preste buena atención, porque esto le va a servir tanto para su vida personal, vida familiar, laboral, social y económica. Porque miren, Salomón fue uno de los hombres más ricos, le pagaban impuestos sin pelear con nadie. ¿Qué rey hizo eso? Le pagaban impuestos sin pelear con nadie y sin matar una persona. Investigue la vida de Salomón. El reino de Salomón fue un reinado de completa paz, a diferencia del de David, que fue sanguinario. ¿No se habían puesto a pensar en eso? Entonces la sabiduría trae paz al alma. Y si usted tiene paz en su alma, transmite paz a los que lo rodean. No pelea con nadie. Una persona que se mantiene en pelea y pelea no tiene paz interna. Aunque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz no está completa en usted ni en mí. ¿Por qué? Me falta ¿qué? Ciencia, sabiduría, conocimiento. El que tiene conocimiento dice, ¿para qué enojarme? O sea, el enojo no me trae, no me suma. Entonces, mami, me voy a calmar. Y trae paz. El conocimiento hace eso. La ciencia. Cuando usted sabe que enojarse produce mucho cortisol, entonces usted dice, el cortisol genera problemas digestivos como estreñimiento, tumores en la piel, afecta la epidermis. Cuando usted sabe todo eso, no, yo no voy a enojarme porque me va a producir estas reacciones físicas que no quiero y me van a llevar por último al médico. Voy a invertir dinero o a gastar dinero por enojarme. No. Prefiero estar en paz. Entonces el conocimiento, mira todo lo que trae, salud también y ahorro de dinero. Fíjate. Una mala rabia, preinfarto. ¿Va escuchando usted, hermana o hermano? Una mala rabia, preinfarto. Ay, Dios mío, ahora, imagínese. Entonces di mi corazón para inquirir sabiduría y me hice más sabio que mis antepasados. Y al final me di cuenta algo, que tengo que ser equilibrado y no desviarme del Señor. Hermano Gerardo Rubio se prepara entonces con
Eclesiastés capítulo 12, último versículo. Vale, estoy buscándolo. Eclesiastés 12, último versículo. Bien, y seguimos para adentrarnos ahora sí a la escolástica como tal. Ya ustedes lo hablaron y vamos a pensar en ella precisamente. Perdón, Maximiliano, Eclesiastés 12, Eclesiastés capítulo 12, último versículo. que es el 14. Dice así, Ujú. porque, bueno, vamos a leerlo desde el 13 para tener un mejor contexto. Dice, Ajá. el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Porque Dios Lea el traerá verso, toda obra a juicio. lea el verso 12 también. Vale, listo. 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pare de contar. Pare de ¿Sí? contar, no lea más. Vale, listo. Si eso es el todo del hombre, no leamos más. Ahí está. O sea, no le pongamos, como dice la gente, no le pongamos más patas al gato. Aquí el principio de la sabiduría es tema al Señor. Ya usted es un hombre inteligente, ya usted es un hombre sabio. Si usted teme al Señor, guarda su palabra, lo sigue, le sirve, se dedica a Él, usted es el hombre más sabio es más sabio que Einstein, es más sabio que Nikola Tesla, es más sabio usted que Sócrates, usted es más sabio que todos estos grandes de la historia, porque teme al Señor. Así no sepa muchos libros, dice ahí. Así usted no sepa astronomía, física, teología. Si usted teme al Señor y guarda su palabra, usted es el hombre más sabio. Pero, aquí viene el pero. Pero, ¿cómo voy a temer al Señor si no tengo conocimiento de Él? Ahí está. ¿Cómo voy a tener si no tengo conocimiento de Él? Entonces, para ello, leamos nuevamente con el hermano Lucas, Colosenses 1:9. Estamos en introducción a la teología y nuestro tema de hoy es la escolástica. ¿Por qué? Porque era necesario tener estos conocimientos académicos, seculares, para orientarnos a que no somos un creyente ya común de la iglesia. Somos un creyente que tiene una preparación en lo que cree. Amén. Pues, Amén. ajá. Colosenses Por lo 1:9. cual, sí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ajá. ¿Se da cuenta? Sabiduría e inteligencia espiritual. Por ejemplo, a veces uno no sabe discernir entre lo espiritual y lo carnal, incluso dentro de la iglesia, una liturgia, incluso para aconsejar. Hay gente que nos hace una pregunta respecto de alguna actitud o comportamiento y nosotros le atribuimos esa actitud a un demonio, o sea, a una influencia de demonio, cuando realmente simplemente puede ser una emoción negativa del ser. Es ahí donde necesitamos el conocimiento secular de la ontología. Y la ontología va a estudiar el ser y sus características. Alguien dice, está hermano, ¿por qué es tan iracundo? ¿No será un problema genético? ¿No será un problema genético? Ahí es la ontología. Ah, ya. Pero te dicen, no, hermano, es que el diablo me está tentando, entonces me da ira. No, puedes tener un problema genético. Y ahí se necesita una orientación de cómo manejar esa emoción negativa, porque la ira es una emoción que es producida a causa de una molestia, una insatisfacción o un suceso que atenta contra mi tranquilidad. Ejemplo, pastor. Por ejemplo, estoy en mi oficina, estoy estudiando, estoy leyendo un tema tan importante como la escolástica y viene una persona y empieza a decirte, Rubén, 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 ya comenzó el cartel de los sapos. Usted dice, estoy estudiando.
Mira, Rubén, mira que está buenísima. ¿No te vas a venir a verla? Van 2 veces. A la tercera tú dices, pero por favor, ¿qué cartel de los sapos si yo estoy aquí conectado con un trabajo que me dejó el profesor de teología? ¿Ya te das cuenta? Y no me dejan concentrar. Entonces, en ese momento puede producirte una pequeña ira santa, si así la pudiéramos llamar, una ira santa. Usted dice, ay, Señor. Entonces, algunos dicen, reprendo tu cartel de los sapos, lo reprendo. Algunos ahí. Pero entonces es eso, es producida a causa de. Vamos a poner un poquito de la escolástica, ahora sí. Hicimos esos análisis porque vamos entrando precisamente a esa temática y aquí dice, los conocimientos de la escolástica. Léalo, hermano Lucas, aquí en la pantalla. A ver. Los conocimientos de la escolástica se aplicaron en las escuelas y en las universidades de ese entonces, apoyándose tanto en las teorías filosóficas y naturales de Aristóteles y demás filósofos como en el saber religioso del cristianismo, el judaísmo y otras religiones. Por Muy tanto, bien. la escolástica es una corriente filosófica que buscó relacionar e integrar de la mejor manera posible la razón con la fe, pero colocando siempre la fe por encima de la razón. Es decir, la escolástica buscaba responder de manera comprensible todas aquellas dudas que se generaban entre la razón y la fe, en especial porque para los escolásticos el ser humano es imagen de Dios. Por ello se apoyó en la dialéctica, la lógica, la ética, la teología, la cosmología, la metafísica y la psicología. Amén. Gracias, hermano. Aquí es donde vamos entrando. Si ustedes quieren poner en sus notas, ahí, quieren poner en una libreta, algo interesante sería mirar estos puntos que observaba la escolástica. La hermana Lucía estaba expresando de que ellos se enfatizaron en la secularización del cristianismo. La hermana mencionó el periodo histórico y estaba basado, hermana, según la investigación suya. Quiero que me aporte eso, el punto donde inicia y donde termina. Ahí rápidamente. Prenda su micrófono, si se acuerda. Inicia en el 800 Ajá, después de Cristo y termina entre el 1300 y 1400. ajá. Bueno, el apogeo fuerte, ¿no? El apogeo fuerte fue entre el siglo X y XI. Ah, sí. Pero ya venían como ya pensando, es que una escuela, gracias hermana, una escuela no se forma de la noche a la mañana, como este programa de Defensores del Nombre, le estamos dando estructura, buscando la mejor función posible académica y algunos vacíos van a existir en nuestro desarrollo de trabajo. ¿Por qué? Porque apenas se está formando. Pero cuando pasen 4 o 5 años, este instituto va a ser una cosa tremendísima. Si comienza con una calidad, va a llegar a lo extraordinario. ¿En qué sentido? Venimos pensando, ¿cómo hacemos para transmitir un buen conocimiento al defensor del nombre? ¿Cuáles son las lecciones que necesitan estos hermanos dentro de la teología? Porque es amplia. Necesitan precisamente esto, la secularización. Que a usted no se le escuche en un diálogo como ese cristiano peleador, sino como un académico que maneja la ética. Ahí lo dice. O sea, trabajemos la ética. ¿Cuál es la ética? Que si el hermano Gerardo Rubio cree que son 3 dioses, yo no lo reprendo, sino que le digo, ¿por qué no observamos la historia de los semitas? ¿En qué creía el pueblo judío? A través de un registro histórico que tenga su patente. La patente es la Biblia de ese registro histórico judío. Y usted lo sabe porque los judíos creen en esos pergaminos donde se cuenta
la historia en el Antiguo Testamento. Ya estás hablando como, no como ese cristiano del común que va a cultos, sino como un académico. En otras palabras, como un escolástico. Eso es lo que buscaba la escolástica. Que tú predicador y yo predicador no discuta por discutir. No plantee un tema dogmatizado. Yo creo que Jesucristo es Dios y punto. ¿Has escuchado gente que dice eso? Sí, Jesucristo es Dios y punto. Y si usted no lo cree, usted es un hereje. Pero espérate un momento. O sea, yo soy un hereje porque pertenezco al adventista. Pero no me explica ni siquiera. O sea, tú tienes la razón porque crees que Jesucristo es Dios. Y yo no la tengo. Ya la pelea comenzó. Ya. Ya a usted le dicen que usted es un engreído, que usted es un fanático. Claro, porque usted no está planteando su creencia, sino que la está como imponiendo. ¿Sí ve? Creo que Jesucristo es Dios y punto. O sea, tenemos que aceptarla todo así porque si tú lo dijiste. Argumenta, decían los escolásticos, argumente a través de la razón y la lógica. ¿Sí ve? Pero no dejemos que quede por encima la lógica de la razón. Pongamos la fe por encima. O sea, eso tiene coherencia. Eso tiene coherencia. Ya, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Busquemos ¿qué? Los métodos. ¿Cuál método? Exégesis, 1. ¿Cuál otro método? Hermenéutica. Ah, ¿y qué estudia el exégesis? La investigación del texto desde su contexto. Y la hermenéutica, pues, explica lo investigado del contexto a nuestro contexto. Oye, me suena, esto me suena. Y para yo aprender eso, ¿qué tengo que hacer? Ve a la escuela. Ahí están los escolásticos. ¿Y quiénes son los escolásticos? Los profesores de la escuela. ¿Entendió ahora sí la escolástica? Se la puse así más o menos para que la entienda. Yo creo que el enemigo no quería que usted escuchara esto porque yo había escrito todo bien ordenado, pero le doy la gloria a Dios que se me quedó bien grabado. Así que la gloria se la damos a Dios y el enemigo que se enoje. Es esto, mi hermano. Cuando ya ahora sí la hermana María empieza a charlar con su vecina, no digan que es la evangélica fanática, pentecostal, como ustedes son los únicos salvos. ¿A qué sabe que le dicen así? Ustedes son los únicos salvos, dicen los vecinos. Porque ustedes lo dicen a boca llena. Y la gente cuando uno va a predicar le dicen, usted eso es pentecostal. Ay, donde usted dice pentecostal, le trancan la puerta. Ya vienen los Jesús solos. Mire, yo tenía una niña, porque la gloria se la doy a Dios, que soy como dulce para con los niños. De pronto mi forma de ser. Los niños me llegan y llega una niña como de 11 años a asistir a nuestra iglesia, pero ella iba a otra trinitaria. Y la niña dice que quiere cantar. Y yo un día le digo, bueno, canta el primer día. Pero el segundo día le dije, bueno, si quieres seguir cantando en nuestra iglesia, ese día no te pongas los aretes. Uy, Dios mío, creo que cometí un error grave, pero tenía que hacerlo porque yo transmito en vivo. Y yo vengo de Colombia. Y tengo muchos hermanos de diferentes denominaciones del nombre en mi Facebook. Y donde me vean una niña cantando con aritos, la gente no va a creer que es una niña que quiso cantar desde abajo de la plataforma, sino que van a decir, el pastor Masi se desvió. Ya está permitiendo los aretes en la iglesia. Sí, ve, hermano, lo que es la especulación, ¿no? Entonces yo para evitar, le digo a la niña que si quiere seguir cantando, pues le voy a permitir, pero que no ponga los aretes. Eso bastó para que la niña no volviera porque le dijo a la mamá y la mamá dijo, esos son esos Jesús solo. No vaya más para allá. Perdí la niña. ¿Sí ve? La perdí. Y, pero era necesario, obviamente, porque para no afectar también la buena fe de los hermanos también que tengo dentro de la iglesia. Entonces Jesús dijo en una ocasión, es necesario que uno muera y no que toda la nación perezca. Ahí sí pudiéramos aplicar esa palabra. Entonces, pasa eso, que ya no somos así, sino que tenemos una ética, ¿no? Mire, y es que el arete es malo. Bueno, no necesariamente, pero por
por alguna manera de estructura en este sentido, estructura, porque ahí donde me han hecho muchas preguntas acerca del arete, que los cosméticos, y yo tengo respuestas, por la gracia del Señor, bíblicas, ¿no? Pero eso es un tema de mucho debate. Por pudor, por marcar la diferencia, eso utilizo yo, por marcar la diferencia, más lo que la Escritura dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Creo que ahí estoy sacando el texto de contexto. Ahí sacamos el texto de contexto para querer aplicarle esto a la estética humana. Eso sería sacar un texto de contexto, porque el contexto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una investidura al alma precisamente, los comportamientos, actitudes. Pero obviamente lo que refleja el alma se nota en lo físico y en todo lo exterior. En eso sí no tenemos discusión. Pero la ética, dice ahí, la ética, la psicología, decían los escolásticos, si tú le vas a decir la verdad, como decía alguien por ahí, yo le dije la verdad a mi pastor en su cara. Aquí piden mucha plata en la iglesia. Se tenía que decir y se dijo. No, espérese. Hay que usar la psicología frente a ese tipo de argumentación. ¿Cómo se siente ese pastor que vela por ti todas las noches en oración para que Dios te bendiga y te guarde? ¿Cómo se siente ese pastor que en momentos deja de comprarse un par de zapatos para invertirlo dentro de la iglesia en un micrófono o algo así? Creo que muchos lo hemos hecho. Como hice una ocasión, lo digo para gloria del Señor, es para que miremos la psicología del ser. Yo le dije a mi familia, en Colombia hablamos de liquidación, hablamos de primas, todo eso. Y yo recibí mis primas y todo eso. Y le digo a mi familia, este diciembre, que en Colombia se hace eso, que en diciembre se estrena. Este diciembre ninguno de mis hijos va a estrenar y la esposa tampoco, ni yo tampoco. Porque eran como 2 millones de pesos colombianos y se los voy a invertir en el piso de la iglesia. Mi familia estuvo de acuerdo. Lo invertí en el piso de la iglesia porque estaba en lodo. Y después los hermanos te dicen, que ese hermano está esperanzado en los diezmos. Pero no saben que tú inviertes en la iglesia en vez de pedir a veces. ¿Cómo se siente ese hombre o mujer que invirtió lo que tenía que ser para su familia a la iglesia y luego es criticado por una ofrenda que dan en la iglesia? La psicología humana. Uno como pastor también tiene emociones. Y allá en el cuarto solo con Dios uno dice, pero Señor, como dijo Moisés, Dios mío, este pueblo. ¿Entiendes? Entonces la psicología es, piensa lo que va a decir, por qué lo va a decir y si va a afectar las emociones de aquel que va a recibir qué, lo que usted va a decir. Entonces los escolásticos eran gente educada. Si espérate, no hables por hablar. ¿Me están entendiendo? Una manito arriba lo que estoy explicando, la ética, la psicología, y eso se veía en escolástica. Hay otro punto que ellos mencionan ahí, la metafísica. La metafísica. Estudiaba al ser desde su perspectiva, tanto natural, anatómica, como la sustancia, el alma. Y ahí tenía que entrar la psicología, obviamente. El comportamiento humano, sus emociones, su parte afectiva. ¿Y cómo explica esto, pastor, en un cuadro bíblico? Zacarías. ¿Es Zacarías? No, Ezequías. En Isaías 39 creo que es. Ezequías se ha enfermado. ¿Han leído la historia? Levanten la manito los que han leído la historia. Así es, pongan así una reacción. Ezequías se ha enfermado. Y hay una gente, no lo han visitado los hermanos de la iglesia y lo visitan los inconversos. Esto para que me entienda. Esos inconversos que hablan mal de los pastores, que hablan mal de la iglesia. ¿Y quiénes son ellos? Los babilonios. Y entonces, como Ezequías parece ser que quiere una parte afectiva de compañía, les abre la puerta. Te dice, nadie me vino a visitar, el pastor no vino a visitarme, la hermana Luciana no vino a visitarme, los hermanos Gerardo, nadie vino. Ahora han venido esta gente, no les voy a cerrar las puertas, aunque no son cristianos, las voy a abrir.
Y a veces nos pasa que empezamos a hablar mal de la iglesia frente a esos babilonios. Y llegaron y dijeron, Ezequiel, nos dimos cuenta que estabas enfermo, ¿no? Y el pastor vino. Ay, fíjate que el pastor ni siquiera ha venido. ¿Y te das cuenta? Y vino la hermanita tal con que ustedes iban a orar, iban al ayuno siempre, que era tu gran amigo y tu gran amiga. Tampoco vino. Para que veas que nosotros sí te queremos, aquí estamos. ¿Y qué es lo que tienes en ese cuarto? Ah, en ese cuarto tengo unas cosas que son del Señor. Y no nos puedes mostrar. ¿Han leído, no? Y empezaron a ver las armas, los utensilios, todas las riquezas. Esa gente se quedó con la boca abierta. Ay, este hombre es rico, este hombre está bendecido, esta hermana está bendecida. ¿Y cuáles son tus debilidades? Bueno, mis debilidades son esta y esta. Si ven cómo se mete el enemigo en nuestra vida. Ya, bueno, hasta luego, Dios lo bendiga. Ahora viene el hombre de Dios, ese Isaías. Ey, Ezequiel. ¿Quién fue que entró a su casa? Pues hay unos señores, unos hermanos. ¿Hermanos? No. Bueno, no eran hermanos. Ellos quieren oír de la palabra. ¿Y no será que tú te has puesto a hablar de lo que pasa en la iglesia con ellos? Pues realmente a ciencia cierta no, pero sí les hablé que en la iglesia no hay amor. ¿Ha pasado alguna vez eso? Les hablé también que el pastor no predica muy bien. Y cuando predica, nos tira sátiras desde el púlpito. Ay, ¿usted qué es lo que ha hecho? Con eso mismo te van a atacar. Pero esto no va a ser cuando tú estás vivo. Esto va a ser cuando tú te mueras y tus hijos van a pagar las consecuencias. Y él dice, bueno, gloria a Dios, al menos yo no voy a sufrir eso. Si ven, falta de amor, falta de empatía con los hijos. Y la Biblia dice que los hijos fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Entonces, el tema que sale de ahí, ¿sabe cuál es? No le muestre su casa a los enemigos. No le muestre sus debilidades a la gente que no cree lo mismo que usted cree. Y por último, nunca hable mal de su iglesia, aunque sea la peor, frente a los inconversos. Eso es ser un escolástico, una persona educada que maneja la ética, la psicología humana, la prudencia, etcétera, etcétera. Vamos a poner algo más. Y esto es lo que tiene que ir haciendo en nosotros la teología. Nos va orientando, nos va ubicando. Y vamos a ver las características de la escolástica. Lucía Poveda, léanos por favor. A continuación se presentan las principales características de la corriente escolástica. Su principal finalidad era integrar los conocimientos que se tenían por separado, tanto de la razón por parte de los filósofos griegos como de las revelaciones cristianas. Los escolásticos creían en la armonía entre los fundamentos de la razón y de la fe. La filosofía ayuda a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe para que la razón las pueda comprender. Empleó en la Edad Media un método didáctico para explicar y enseñar la escolástica. Cada tema es tratado con sumo cuidado y dedicación a través de la lectura y discusión pública. Para el cristianismo, la escolástica fue una herramienta para comprender la fe. Santo Tomás de Aquino fue su máximo representante en el siglo XIII. Amén. Ahí. Hermanos amados, el hermano Gerardo es pastor, ¿cierto? Sí, hermano Lucas también. ¿Cuánto tiempo lleva en el pastorado, hermano Gerardo? 1 año. Está nuevo. Hermano Lucas Barrera. 6 años. 6 años. Muy bien. ¿Usted tuvo una preparación preministerial, hermano Lucas? Sí, mi hermano. Ajá. Tuve una preparación. Muy bien. ¿El hermano Gerardo?
Diría que con pastores y maestros, pues, versados en el área. Amén. Sí, es una preparación previa, correcto. Bien, yo voy a decir algo que cuando uno lleva un año de ministerio o a la primera vez que sale al ministerio, aunque nos han dado esa preparación previa, yo diría que en parte sirve el 1%. 1%, al menos para decir, ya me lo habían dicho. Pero la mejor escuela es el desarrollo de su ministerio. Ay, es que eso es la preparación desde mi punto de vista. Porque salen los académicos graduados de teología y a los 2 años o 1 año entregan esa obra. Y dicen, esto como que no era para mí. ¿Te das cuenta? Pero en cuanto a organizar la temática de lo que yo necesito entregarle a la gente que va a mi iglesia, es ahí donde aparecen los escolásticos. Y le dicen Gerardo, Lucas, Maximiliano, Rubén y todas las hermanas que están aquí, si ejercen un ministerio, vengan para acá. Ya ustedes tienen algo. Pero quisieran ser más efectivos, sí, necesitan una formación. Por ejemplo, tema 1 en la lección 1. ¿Qué cosas le vas a decir a esa gente que recién llegó? Ah, eso se llama didáctica. ¿Sí ve? Eso se llama didáctica. Y ahí es lo que están diciendo los escolásticos. ¿Qué es didáctica? Por ejemplo, a una hermana que recién llegó a la iglesia no le puedo decir, esas hermanas que vienen con jeans a la iglesia. No, porque apenas llegó. Entonces la didáctica me dice que debo preparar un tema distinto, que no afecte las emociones de esa persona que apenas está conociendo a Jesús. Y a medida que pasa el tiempo, entonces yo sé qué temas puedo dar en dicha clase o en dicha predicación y así sucesivamente. Eso es escuela, eso es escolástica y eso es lo que buscó la escolástica en ese periodo de tiempo. ¿Recuerdan que cuando predicó Pedro le dijeron o dijeron la gente que era de la clase alta, los académicos, esta gente son gente del vulgo? ¿Y cómo es que hablan con tanto denuedo? O sea que sí los menospreciaban. Estamos hablando del siglo I. No son gente preparada académicamente. ¿Por qué se sentía como que si fueran preparados? Porque el Espíritu Santo le estaba dando esa ciencia, pero no tenían esa secularización. Yo entiendo que un hermano puede predicar con mejor versatilidad que una persona preparada, pero es en el momento que lo toma el Espíritu Santo. Pero luego que se baje de esa atmósfera de gloria, sigue siendo el hermano que no tiene preparación. Eso se llama realidad. Eso es la realidad. Gloria al Señor. Entonces quiero que lo entendamos. Y dice, ay, hermano, pues yo puedo, sin ser teólogo, dar un discurso mejor que el hermano fulano que estudió. Sí, lo puedes dar en el momento que el Espíritu Santo te inspira, pero no va a suceder todos los días porque el Espíritu Santo va a decir, no sea flojo, póngase a estudiar y yo voy a tomar de lo que usted tiene para glorificarme. ¿Sí ve? Eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que sucede. A mí ya me han dicho muchas veces, una vez alguien me quiso avergonzar y me dijo, hermano, la mucha letra mata. Y yo le dije, pues claro, la letra mata la ignorancia del ser. Sí. Y aunque ese versículo no está, yo le dije, lo está descontextualizando, porque la letra para el apóstol Pablo era la ley. Eso era para el apóstol Pablo la letra. No era lo académico, porque él era un académico. Entonces sería incongruente decir esa palabra. Sería incongruente e incoherente si él era un hombre muy estudiado y preparado. Muy bien. Ahora bien, estamos entonces ahora sí entendiendo la escolástica, hermano Luis, y sus objetos
y porque era necesario que nosotros como teólogos la supiésemos. Hermano Luis, háblenos un poquito, hace un minutito. Ajá. A ver, mi hermano, lo que pasa es que en todo lo que se está hablando, sí debe ser uno una persona preparada, ¿ya? Y estudiar, como usted dice, mi hermano, ¿ya? Porque nosotros en la Biblia vemos que el apóstol Pedro era del vulgo, o sea, un hombre sin letras, un hombre que no, que era un hombre que no tenía eh, La como palabras preparación. para hablarle a la gente, ¿ya? Ujú. Eh, Tanto así que cuando el Espíritu Santo lo tomó y dio el primer discurso, pues lógicamente se convirtieron 3.000 personas, como tres Amén. mil personas en ese discurso. Y Amén. eso le puede pasar a uno, hermano, también, cuando le toma el Espíritu Santo a uno, aunque yo me siento de muy pocas letras, mi hermano, la verdad, ¿ya? Ajá. Pero también cuando me meto en el Señor, o sea, y siento que Dios me toma, pues obviamente se me abre como se le abre a uno como Panorama. otro, Otro otro. panorama. Así es. Amén. Gracias, hermano Luis. Fíjese que abordemos un poquito a Pedro porque ha sido un malentendido Pedro desde muchos de nosotros. Pedro obviamente no tenía una preparación como los eruditos, pero tengan en cuenta que Pedro tuvo una preparación de más o menos 3 años, ¿sí fue? Con el mejor maestro. Eso para subrayar. Por eso cuando él aparece y da su discurso, la gente dijo, pero este hombre era un hombre sin letra. ¿Y cómo es que habla como los filósofos? Es que estuvo con el filósofo de filósofos en clases. Se quedaban hasta en la noche practicando y explicando alegorías, parábolas, metáforas. Miren todo lo que se educó Pedro y los demás discípulos. Jesús les enseñaba a ellos de astronomía, les enseñaba de ciencias sociales, todos los temas. Es como cuando usted está en clase y es amigo del profesor y vive en la casa de él. Imagínate, está en clases, es amigo del profesor y vive en la casa de él. Usted le dice, oye, hermano, hubo algo que no entendí en la clase. ¿Verdad que usted me lo puede explicar? Tome un refresquito, una gaseosa y a explicar eso, hermano. Y empezaba Jesús. Ah, es que quieren saber la parábola del sembrador. Se la voy a explicar. Y cuando ellos descubrían, decían, pero Señor, ¿y por qué no le explica esto a la gente allá afuera? Porque a todo el mundo no se le enseña. Porque con eso mismo que tú enseñas a la gente, te matan. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús era tremendo. Dice, a ustedes les enseño esto porque ustedes son mis discípulos. Pero a la gente de afuera no, a la gente le doy apenas pinceladas. Entonces es un privilegio que el Señor nos permita aprender y conocer de su palabra. Gloria al Señor. Voy a ir terminando y voy a poner una parte acá importante. Vamos a leer Jeremías. Hermana Luz María. Amén. Jeremías 10:14. Si no estoy mal del versículo. Ajá. Jeremías 10:14 creo que es. Luz María Villa, si me escucha también. Amén. 10, Efesios, 14 sí. dice, todo hombre se embrutece y Ajá. le falta ciencia. Repita esa palabra. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Ajá. Siga. Ya, se Ah, avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra, fundación, y no hay espíritu en ella. amén. Amén.
Todos nosotros participamos de esa brutaleza, ¿no? Algunos. Sí. De pegarnos frente a una imagen y pedirle que nos bendijese, que nos ayudara, porque nos faltaba ¿qué? Ciencia. Yo era devoto de la Virgen del Carmen y me pegaba esa imagen ahí pidiéndole un milagro. Imagínate, embrutecido, ¿sí ve? Porque me faltaba ciencia. ¿Sí ven? Y mucha gente hoy, miren en Colombia que van allá a pagar esos votos al milagroso de Buga. Bastante gente. He escuchado que hay gente que ha llegado arrastrándose allá y dan mucho dinero. ¿Cómo, hermano? Hermano Luis, no lo escucho. Prenda el micrófono. Mamá, o sea, mi mamá pedía las limosnas pedida, el cura le decía, pero Ajá. tiene que ser pedida, entonces teníamos que ir al pueblo a pedir la limosna. Cuando Wow. ya teníamos severas, vea, bolsas, mamá se la iba y se la llevaba, que fue una petición que mía, que ya, entonces íbamos para allá y la echábamos allá. Y Wow, me decía, mamá, impresionante. vea Impresionante. lo feliz que se puso el Señor, me decía así. Está sonriente, Ah, semblante, tiene otro semblante diferente, a nomás le echamos la plata. gloria a Dios. Hermano, mire cómo la gente, mire cómo dice la palabra, se embrutece, es el versículo. Y en la iglesia mucha gente de esa misma llega a nuestros templos y es capaz de no dar un diezmo ni una ofrenda. O sea, le llenan tanto de problemas que empieza a preguntar, ¿y para qué es ese diezmo? ¿Y para qué es esa ofrenda? ¿Y qué hacen con ello? Cuando desde allá, de la parte universal, nos enseñaron a llevar esa limosna, aunque en nuestra iglesia no es una limosna, pero nos lo sacaban de una manera psicológica. Psicológica. Entonces yo no sé, pero yo, para gloria del Señor, desde que me convertí he diezmado. Es más, empecé a diezmar cuando no entendía para qué era eso. Entonces yo escucho a una persona que le preguntan a uno, y pastor, ¿y usted diezmaba cuando era oveja? Pues hermano, hasta el día de hoy lo hago. Pero hay gente que le pregunta, hermano, explíqueme por la Biblia. Es que eso era en tiempos de la ley. Eso no era tiempo de la ley, hermano. Y usted para... Y mire acá, sonriente. Se pagaba eso cuando era embrutecido porque esas imágenes daban vergüenza, dice el texto bíblico. Daban vergüenza porque no había aliento en ellas. Vamos, hermano Gerardo Rubio, va a leer entonces Timoteo 6:20. Creo que es la primera. Voy a observar aquí. Sí, primera Timoteo 6:20. ¿Me escuchan? Sí, hay que ¿Vale? 6:20. Ajá. ¿Listo? Amén. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. El Sí, 20. ahí. El 20, ¿qué La dice? cual, complicando algunos, se desviaron de la fe. La Sí. gracia sea contigo. ¿Se acuerdan lo que la escolástica nos deja un consejo? Que no pongamos la fe por debajo de la razón y la lógica. Ese es el punto de equilibrio, lo que dice Pablo a Timoteo. No te vayas a dejar llevar por la falsa llamada, la falsa, no que la ciencia no sea verdadera. Él está diciendo es la falsa ciencia, porque hay ciencia que no es verdadera. Es la Correcto, ciencia, pastor. ¿ok? No es que vamos a estar en contra de la ciencia, no. Estamos en contra de la falsa llamada ciencia. Esa gente que dice que Dios no existe. Pues esa ciencia es falsa, porque científicos serios dicen que Dios existe y lo han comprobado a través de la arqueología y el estudio histórico. O sea, no todos los científicos son ateos. Mire, Aristóteles creyó que existía un Dios. Él no lo conoció, pero existió que existía un Dios
poderoso, aparte de los dioses que ellos tenían en Grecia. Los egipcios creyeron que el Dios de Moisés tenía más poder que el Dios de ellos, que era un Dios extraño, pero que existía. Y yo no sé si a partir de esos problemas los egipcios empezaron a investigar acerca del Dios de Moisés, pero de alguna manera alguien tuvo que hacerlo. Porque miren al etíope, el etíope lo encontramos leyendo las Sagradas Escrituras en Hechos 8. ¿De dónde le viene esa cultura? Pues alguien tuvo que haber investigado algo allá de lo que pasó en Egipto.